Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar gratuito de Carlo Gavacci. Tras el éxito de asistencia del último webinar que hicimos hace 2 meses hablando sobre soluciones de monitorización fotovoltaica, en esta ocasión cambiamos totalmente el enfoque. Nos enfocamos más en la parte de automatización industrial y más específicamente en el ámbito de la conmutación y de la conmutación de cargas para aplicaciones de calentamiento. Mi nombre es Rubén Bustamante, soy responsable del desarrollo de negocio y marketing en Carlo Gavacci y durante la jornada de hoy pues, me encargaré de coordinar el webinar y de intentar resolver cualquier duda que os pueda surgir sobre el webinar y sobre la plataforma. En primer lugar, y como siempre, agradeceros a todos el interés mostrado en esta jornada, vuestra participación y vuestra asistencia, ya que es fundamental para nosotros y muy importante para este tipo de actividades que estamos haciendo, tanto las actividades que hacemos a nivel digital para todas las actividades que estamos organizando a nivel presencial. En este espacio de tiempo, el encargado en realizar la ponencia, el experto en realizar la ponencia durante la jornada de hoy será Jon Uria Greca. Él es Product Manager en Industria 4.0 y su cometido en la jornada de hoy será el de hablarnos sobre la evolución y adaptación que han tenido los relés de estado sólido de Carlo Gavacci, cumpliendo con los requisitos y las especificaciones de la digitalización en la industria. ¿De acuerdo? Disponemos de múltiples soluciones dentro del ámbito de la automatización industrial, pero hoy nos centraremos principalmente en los relés de estado sólido. Y lo importante que es esa comunicación y ese intercambio de datos, porque seguro que muchos ya habéis oído hablar de la fábrica inteligente del futuro, donde aquello que se pueda conectar tendrá que estar conectado, aunque yo cada vez digo más que es la fábrica del presente, porque cada vez es más importante todo el ámbito de la comunicación dentro de los procesos, ya que los datos al final son un recurso fundamental tanto para los procesos como para la empresa. De alguna forma, con esa información, siempre que realicemos un tratamiento correcto de los mismos, seremos capaces de maximizar la eficiencia de esos procesos, mejorar la productividad de los mismos, de alguna forma también ahorrar costes. Y a nivel, eso se repercutirá de alguna forma en la empresa, mejorando la competitividad global de la misma, que en este paradigma energético en el que nos encontramos creo que es algo fundamental. Entonces, bueno, como hemos comentado, hablaremos sobre la plataforma NRG, una plataforma de relés de estados sólidos digitales con comunicación, que veremos cómo están adaptados a esta era industrial en la que nos encontramos por medio de esa integración y supervisión de la información y el intercambio de los datos. De alguna forma seremos capaces de supervisar y de diagnosticar tanto el proceso como el estado de los componentes, que nos permitirá y nos facilitará tareas de mantenimiento preventivo. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso comentará Jon ahora más en detalle sobre esta solución y sobre esa evolución y adaptación que hemos tenido en nuestras soluciones. Entonces, simplemente para que aquellos que puede que no hayáis utilizado nunca esta plataforma, el webinar tendrá una duración aproximada de unos 30-35 minutos para pasar posteriormente a un turno de preguntas. En caso de que estéis interesados en realizar algún tipo de pregunta, tenéis 2 posibilidades. Podéis dejarlas escritas en un pequeño chat que tenéis a mano derecha, la escribís y al finalizar la jornada, al finalizar la ponencia, las resolveremos dándoos, contestándolas, y también podréis de alguna forma seleccionar, tenéis un icono de una mano que si la seleccionáis, pues de alguna forma nos marca que queréis realizar una pregunta a vosotros de viva voz. Entonces os daremos acceso al micrófono, podréis activarlo y podréis realizar esa pregunta. Adicionalmente, os hemos dejado alguna información como archivo adjunto, ¿vale? Tenéis un catálogo sobre la solución que podéis descargar, ¿vale? Estará muy relacionado con la presentación que haremos hoy. Y yo creo que nada más, simplemente deciros que al finalizar la jornada habrá una pequeña encuesta que os agradeceríamos que completaseis, ¿de acuerdo? Y pues nada más, Jon, dar paso a Jon para que pueda hablarnos sobre esta solución y la adaptación que ha tenido durante estos años. Así que todo tuyo, Jon. Gracias, Rubén. Bueno, hola. Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia, por vuestro tiempo.
Y bueno, ya Rubén, no sé, ha adelantado ya un montón de cosas ahí. Vamos a ver, como decía Rubén, esta plataforma de redes de estado sólido, plataforma NRG, con comunicación. Y vamos a... un segundito. Aquí tengo la agenda de la presentación que vamos a ver, empezando con una pequeña introducción con la digitalización de la industria y luego ya entraremos un poquitín más en lo que es el sistema en sí, los componentes de la plataforma NRG, que básicamente son los interfaces disponibles de comunicación y los relés de estado sólido en sí. Luego veremos también qué podemos hacer mediante la comunicación, que van a ser básicamente, aparte de la conmutación, obtener datos de medición y de alarmas. Y por último veremos algunas ventajas y una comparativa que creo que es interesante comparando un sistema tradicional de relés de estado sólido con un sistema NRG. Empezando como introducción, como presentación genérica de nuestra compañía, pues yo creo que la mayoría ya nos conoceréis. Carlo Gavacci es una multinacional con presencia en todo el mundo, con 3 líneas de productos, clasificamos todos nuestros productos en 3 líneas básicas, que son sensores, switches o conmutación y controles. Y luego, pues, con todo este producto accedemos a lo que es industria pura, con todo lo que son sensores, controles de tensión corriente, monofásicos, trifásicos, temporizadores, fuentes de alimentación, todo ese producto casi dedicado a industria pura. Luego tenemos todo el tema de eficiencia energética, que básicamente se utiliza en edificios y también en industria para medición de energía con medidores que luego obtendremos los datos en registradores para poder analizar y mejorar los costes que nos supone, sobre todo hoy en día, la energía, que cada vez es más cara. Y por otro lado tenemos el tema de renovables, que también basado en lo que son medidores de energía, donde podemos conocer la energía tanto que consumimos como la que generamos para tener toda esa información importante y también aplicada al vehículo eléctrico. Disponemos de 4 fábricas, también en diferentes partes del mundo, y bueno, pues esto es un poco la presentación genérica de nuestra compañía. Bien, siguiendo un poquitín con la introducción, ya centrándonos en lo que son los relés de estado sólidos, ya empezamos allí por el 1978 con un relé de estado sólido monofásico de tipo pastilla, que veis ahí arriba a la izquierda. De ahí ya se evolucionó al mismo formato, pero ya con alguna función más, que era detección de rotura de carga y detección de falta de red, y también con detección de cortocircuito interno del propio tiristor. Luego evolucionamos en el 97 con la incorporación del disipador y relé de estado sólido en una sola pieza, haciéndolo un elemento más compacto. Seguimos con la evolución del modelo tipo pastilla, que es muy común todavía hoy en día. Seguimos en el 2006 con la incorporación del primer relé de estado sólido con comunicación. En el 2012 se incorpora, yo creo que la serie más importante que tenemos desde entonces y hoy en día, que son los RGC en monofásico, trifásico, con disipador incorporado o sin él. Y yo creo que es la serie más importante, más amplia y de más volumen de venta. Y por fin llegamos a lo que vamos a tratar hoy, que es la plataforma NRG, que es la base, son relés de estado sólido con la experiencia que ya tenemos desde hace muchos años, y incorporamos una interfase con comunicación.
Esto es lo que hace un sistema innovador y adaptado, como decía Rubén, a los tiempos de hoy, incorporando la comunicación. Bien, vamos a entrar ya en, perdón, en lo que es ya la plataforma en sí. Entonces, el concepto genérico de la plataforma, que ya hemos avanzado un poquitín, es un sistema de conmutación por relés estático con interfaz de comunicación. Es decir, por un lado tenemos la conmutación de las cargas, que normalmente van a ser resistencias. La aplicación básica o típica va a ser en procesos de calentamiento, sobre todo procesos PID muy precisos que necesitan muchísima precisión, donde va a ser muy importante que la velocidad de conmutación sea muy rápida y que los elementos de conmutación, que en este caso son los reles de estado sólido, no se deterioren por esa velocidad de conmutación. Entonces, por un lado tenemos ese tipo de conmutación con todas las ventajas que supone, y por otro lado tendremos las ventajas que nos ofrece la comunicación, donde podremos controlar la conmutación de los relés estáticos, podremos leer variables en tiempo real de cada uno de ellos, tensión, corriente, hasta kilovatio hora, frecuencia, un montón de variables más que luego veremos. Podemos también leer diagnósticos del sistema, por si tuviésemos alguna alarma, algún problema. Todo esto al final nos va a llevar a ahorro de costes, ahorro en tarjetas que utilizamos para el PLC de entradas-salidas. Bueno, luego lo veremos con un poco más detalle y en un ejemplo que comento que yo creo que es muy gráfico. También, debido a la conmutación, a la comunicación, ahorraremos en cable y el espacio será mucho más reducido por el diseño compacto. Tendremos un resultado preciso precisamente por la utilización de redes de estado sólido, que nos va a permitir llevar los settings, los ajustes de temperatura de forma muy precisa. Y luego podemos también predecir posibles fallos y podemos evitarlos con el consiguiente ahorro. Entonces, por situarnos un poquitín en lo que es la pirámide industrial, bueno, previo decir que ya hemos adelantado un poquitín el tema de la comunicación. Los interfaces tendremos varios modelos con diferentes tipos de comunicación, lo que nos permitirá integrar en la máquina o en el proceso con el tipo de comunicación ya existente, lo cual va a ser algo bastante cómodo. Repito, volviendo a lo que es la pirámide de la automatización industrial, estaríamos en la parte de abajo, en la parte inferior, a nivel de máquina, a pie de máquina, donde están pues, los drivers, los variadores que manejan los motores, donde están las electroválvulas, actuadores, y ahí estarían nuestros relés de estado sólido conmutando. En este caso vamos a decir que las resistencias de calentamiento, que es la aplicación más típica. Pero tendremos comunicación, con lo cual esa comunicación va a estar en todos los niveles de esa pirámide, lo que me va a permitir un acceso a nivel de estático, de saber cómo está mi sistema de conmutación, si tengo alguna alarma, si tengo lo que sea, si quiero cambiar alguna configuración, lo puedo hacer desde cualquier nivel de esa pirámide. Es otra de las grandes ventajas. Entonces, un poco en resumen y siguiendo con la introducción y acabando, ¿qué nos permite todo esto? Asistencia técnica, por lo que acabo de decir, de forma remota puedo acceder a mi sistema, puedo saber qué ocurre ahí, si tengo alguna alarma, si tengo que iniciar alguna acción importante por algún problema importante. Puedo hacer una toma de decisiones rápida, sobre todo por las alarmas que nos permite conocer el sistema y nos va a permitir un tiempo de reacción rápido y evitar que ese problema
sea desconocido y me entere después de X tiempo y el problema realmente sea mucho mayor y los costes también mucho mayores. Interoperabilidad, lo acabo de explicar un poquitín. Dependiendo del tipo de comunicación que tenga el sistema, puedo integrar ya directamente en mi plataforma porque tengo varios protocolos de comunicación. Y por último, como decía al principio, también con el análisis en tiempo real de los datos me va a permitir adelantarme a posibles problemas que pueda haber en un futuro. Bien, entrando ya un poco más en lo que es el sistema, es esto que veis aquí. O sea, es bastante simple lo que tenemos. Es el interfaz de comunicación, que va a ser el elemento que me va a facilitar la transmisión o la comunicación entre el elemento controlador PLC o el control que tenga comunicado con este sistema NRG. Repito, es el elemento la pasarela que me va a permitir comunicarme con los relés de estado sólido, que son los que tengo ahí a la derecha. Es decir, componentes, el interfase, los relés de estado sólido y los cables que van comunicando un relé de estado sólido con el otro y finalmente con el interfase. Estos cables son micro USB muy parecidos a los que utilizamos para cargar el móvil, pero no son los mismos. Quiero decir con esto que no me vale un cable cualquiera, sino son específicos NRG, tienen que ser esos. Hay diferentes longitudes disponibles de estos cables, por lo cual puedo tener la disposición de los relés de estado sólido en el armario de una forma como más me interese, por la longitud de los cables. Y por último tendré ahí un elemento que es una resistencia a fin de línea, que se pone en el último estático, que ya va incluida en el suministro con el interfaz. La arquitectura es esta que veis ahí. Entonces, ahí arriba a la izquierda tendré mi elemento de control. Será el autómata, el PLC, el control que sea, que estará conectado por la comunicación que sea. Pues, no sé, vamos a suponer que sea Profinet. Luego tendré los interfaces con los relés de estado sólido que tiene a su cargo. Entonces, hay modelos de relés de estado sólido que me permiten poner hasta 48 unidades por cada interfase y hay otros modelos que me permiten hasta 32 unidades. Si necesitase más, pues pondríamos otro interfase enganchado a la línea Ethernet o a Profinet o lo que sea, con los relés de estado sólido a su cargo. Si necesito otro interfase, otro más, etc. Entonces, podremos conseguir tener controlados un montón, muchísimos, cientos, miles de relés de estado sólido, todos por comunicación. La línea, no sé si se aprecia, que sale del interfase, que es verde, que va del interfase al primer relé de estado sólido, al segundo, al tercero, al cuarto, ese es el... bueno, aquí no queda muy bien definido. Vale. Esa línea verde es esa línea de comunicación interna entre los relés de estado sólido y el interfase. También tengo dibujado ahí una línea roja vertical y otra negra, que eso correspondería a un mando por tensión externo. Lo normal es que si tengo un sistema de relés de estado sólido con comunicación, solo utilice la línea de comunicación, es decir, solo tendría esa línea verde. En caso de que me interese, por lo que sea, hacer el mando, la conmutación de los relés de estado sólido por un mando de tensión, 24 voltios 0, 24 voltios conecta la carga, 0 voltios desconecta la carga. Lo podría hacer también. No sería igual lo lógico, pero lo podría hacer y utilizaría la comunicación solo para datos, para leer variables en tiempo real y situación de alarmas. Vale. Esta es un poco la base. Bien, entrando un poco en lo que es el interfase, tenemos 5 tipos. El Modbus RTU, que es el primero que salió. Profinet, que es un tipo de comunicación soportado más por PLCs de Siemens.
más utilizado en Europa, Ethernet IP, que es más utilizado en Estados Unidos, EtherCAT y luego Modbus TCP. Estos son los tipos de interfaces que tenemos dependiendo de la comunicación que tengamos disponible en la máquina o donde sea. Ahí, bueno, pongo algunos detalles donde tenéis los conectores RJ45 para la comunicación, tenéis el conector micro USB, en fin. Los relés de estado sólido. Tenemos en formato 17,8 milímetros, o sea, un módulo. Tenemos 25 amperios, 30 y 37 amperios. En dos módulos, 43 amperios y en 70 milímetros de ancho, 65 amperios. Insisto siempre en esto, pero es importante seleccionar el relé de estado sólido adecuado para la carga que tengo. Es decir, si tengo una carga de 20 amperios, no me compensa ir a uno de 30, un relé de estado sólido de 30 o de 37 amperios o de 43 para ir más holgado, para evitarme problemas. Los relés de estado sólido están diseñados para, si ponemos 25 amperios, conmutar 25 amperios a 40 grados de temperatura ambiente. Digo eso porque luego el concepto es diferente que un relé electromecánico o contactor. No, las diferencias de precios son más grandes, los tamaños son más grandes. No me compensa, si tengo 20 amperios, me voy al de 25 y eso va a funcionar perfectamente. Otra gama que no lleva el disipador incorporado son estos dos, que hay uno de 50 amperios y otro de 90. Tengo que poner el disipador adecuado dependiendo de la corriente que va a conmutar real. Entonces, son 50 amperios, pero tengo que siempre poner el disipador adecuado. Ejemplo de por qué podemos poner estos. Pues bueno, al cliente le puede interesar instalarlo en un cuadro de una forma que pone una barra en una esquina, una barra de disipación y pone todos los estáticos ahí y le ocupa mucho menos espacio y es igual más cómodo en cuanto a espacio. Pues bueno, es un ejemplo. Vale, estas son las configuraciones que podemos tener, que bueno, básicamente es la misma, que es el control, que lo tendríamos por un lado, el interfase, los cables y la serie de relés de estado sólido. Entonces tengo arriba el de Modbus RTU por cable, que es el primero que salió, que me permite poner los estáticos, uno que lleva una D y otro que llevan los CM. Los que llevan la D no permiten el control de la conmutación de los estáticos por comunicación, tiene que ser por tensión externa. Y los CM sí. Los CM me permiten por comunicación y también por tensión externa. Y luego, por otro lado, tenemos todos los interfaces con protocolo Ethernet, Profinet, Ethernet IP, EtherCAT y Modbus TCP, que no me permiten la serie de relés de estados sólidos que llevan la D, que van comandados por tensión externa. Si lo quiero hacer, me lo permite el CM. Bueno, aquí tengo un ejemplo a cámara así muy rápida de un ejemplo de configuración donde tendría un control Profinet, donde previamente me habré descargado los archivos GSD para que el control identifique qué equipos va a entender o va a identificar, donde colocaría mi plataforma NRG, seleccionaría los relés de estado sólido que tiene a su cargo. Una vez seleccionados, entro en cada uno de ellos, configuro las alarmas, configuro cada uno de ellos y ya tendría mi sistema configurado de una forma bastante sencilla con este sistema de descarga de los archivos GSD en Profinet. Sería cada sistema de comunicación o cada comunicación tendría los suyos. Y bueno, pues es un poco un ejemplo de configuración sencilla. Vale, entramos un poco en lo que es los modos de conmutación que me permiten los relés de estado sólido. Me parece este un poco tema interesante. Entonces, yo puedo seleccionar en los relés de estado sólido cualquier modo de estos que voy a hablar ahora. No es un modelo de relé de estado sólido, un modo de conmutación, no. Un relé de estado sólido me permite seleccionar cualquiera de estos que vemos ahí. El modo todo o nada, mi control me manda un 0, me manda un 1, carga activada, carga desactivada, punto.
Y luego tenemos los modos que llamamos de control de potencia o proporcionales, donde el control me va a mandar un tanto por ciento de potencia que quiere enviar a la carga. Es decir, las ondas de temperatura estarán leyendo la temperatura del sistema que irá a lo que es el control, y el control, dependiendo de esa temperatura y el punto de consigna donde tenga que llegar, mandará un tanto por ciento mayor o menor a las resistencias para que dé más calor o menos. Es el símil a un mando analógico, vamos a decir. Entonces son 4 modos, que es burst, ciclo completo avanzado y ángulo de fase. Entonces tengo ahí unas gráficas para interpretarlo y saber un poco para qué tipo de cargas lo puedo utilizar. El modo burst, bueno, para explicar un poquitín, por ejemplo, la primera gráfica que tenemos arriba a la derecha, en la primera línea en verde tendría la red de 230, la red normal, de suministro senoidal. En las siguientes líneas tendría en rojo cuando la carga está conmutada, qué ciclos la resistencia está conectada, y en gris qué ciclos de red no está conectada la resistencia. Esa conmutación pues la hace el relé de estado sólido. Entonces, en el modo burst tengo que configurar un tiempo base que lo tengo dibujado ahí abajo en azul, que es configurable entre 0,1 y 10 segundos. Vamos a suponer que lo ajusto a 10 segundos. Si el control me manda necesita la resistencia una potencia de un 50%, que es la segunda línea de esas 3 que vemos abajo, pues tendría 5 segundos la resistencia activada, conectada, y 5 segundos la resistencia desconectada. Y así siempre. Entonces el equipo va leyendo cada vez lo que el control le manda, el tanto por ciento, y va cumpliendo ese tiempo base de 10 segundos, conmutando las resistencias, dejando pasar más ciclos o menos ciclos. Bien, siguiente, el ciclo completo distribuido. Es similar, no hay tiempo base, aquí no hay ningún tiempo que configurar. Dependiendo del tanto por ciento que le mande el control, me deja pasar más ciclos de red o menos a las resistencias, por lo cual tendré más calentamiento o menos calentamiento. El de ciclo completo avanzado es lo mismo, solo que en lugar de dejar pasar ciclos completos, deja pasar medios ciclos. Dependiendo de la potencia, dejará pasar medios ciclos o ciclos enteros si la demanda de potencia es mayor. Esto, un poco la aplicación es, por ejemplo, en calefactores de infrarrojos donde el parpadeo, esto si lo ponemos en una luminaria, pues veríamos parpadeo, porque deja pasar ciclos sí, ciclos no. O sea, no sería sistemas de conmutación adecuados para iluminación. El tema de calefactores de infrarrojos puede que moleste este parpadeo también en algunas aplicaciones, en algunos casos. Fijaros siempre que la conmutación es en paso por cero. Como las cargas van a ser resistivas normalmente, la onda de tensión y la de corriente van a estar siempre en fase, con lo cual el punto de conmutación va a ser en cero tensión y cero corriente, con lo cual el impacto en mi instalación va a ser prácticamente nulo. No va a tener emisión de ruidos, no va a haber un impacto importante. Por último, el ángulo de fase, aquí sí que puede que haya un impacto en la instalación que esté en la misma red, porque dependiendo del tanto por ciento que envíe el control, lo que hace el relé de estado sólido es recortar la onda de red. O sea, esa onda senoidal donde le toque la va a cortar, con lo cual ya el nivel de tensión y de corriente ya no va a estar en cero. La regulación va a ser muy fina, en los casos anteriores también, porque daros cuenta que son ciclos de red, estamos hablando de 50 ciclos, 50 hercios, son 50 ciclos por segundo, y el relé de estado sólido es capaz de conmutar hasta medios ciclos. La precisión es altísima. Volviendo al ángulo de fase, como decía, la regulación es muy fina. Si pongo una bombilla no me entero, va una regulación
muy fina, pero puedo tener más emisiones de ruidos a red. Bien, entramos en el capítulo de medición y de alarmas. Entonces, mediante la comunicación, aparte de conmutar las resistencias, como acabamos de ver, ¿qué puedo leer? Pues puedo leer lo que está conmutando cada relé de estado sólido, la tensión, la corriente en tiempo real, la frecuencia de red, la potencia, el consumo de energía, los kilovatio-hora, va a ser los kilovatio-horas que el relé de estado sólido ha tenido la carga activa. Eso se va a traducir en kilovatio-hora. Luego, estos dos parámetros últimos son importantes para el tema, sobre todo, de mantenimiento, predicción de posible deterioro de la carga. Por un lado, tengo las horas de funcionamiento del relé de estado sólido, es decir, cuántas horas ha estado el relé de estado sólido a on, con la carga, activando la carga. Y por otro lado, tengo otro contaje de horas independiente que lo puedo poner a 0. ¿Para qué me vale esto? Si se deteriora la carga y la tengo que cambiar, pero el relé de estado sólido sigue siendo el mismo, yo cambio la carga, pongo el contador de horas a 0 y ya empieza con la nueva carga a contar vamos a decir, su periodo de vida. Entonces, seguramente tendré una información de esa carga, qué periodo de vida tiene y si dura teóricamente, pues no sé, 20.000 horas, pues cuando llegue 19.000 horas, pues posiblemente tenga que estar atento, cambiar la carga o algo parecido para evitar una parada o un deterioro de la carga. Por otro lado, ¿qué alarmas puedo tener del sistema? Desviación de carga. Este es un parámetro totalmente relacionado con el deterioro de la carga. En este caso vamos a decir otra vez resistencia. Lo que hago es con un comando teach, es decir, un comando automático cuando esté la carga conectado a pleno rendimiento, 230, yo qué sé, 5 amperios, activo ese comando teach y me aprende el relé de estado sólido esos 235 amperios. Entonces establece un 10% de desviación por defecto. Luego lo puedo poner yo en otro, en 15%, 20%, lo que yo quiera. Entonces, cuando haya un deterioro, al final es un control de potencia. Cuando haya una desviación de potencia superior a ese 10%, tendré esa alarma, deterioro de carga. Bien, podré configurar un nivel de temperatura. Cuando suba el estático de un nivel de temperatura, tener una alarma para evitar que se me rompa igual con un incremento de temperatura posterior. Detección de pérdida de línea de 230, detección de pérdida de carga o rotura de hilo del estático a la carga, que el tiristor interno del relé de estado sólido esté abierto. Detección de relé de estado sólido cortocircuitado, me parece esto importante, puesto que si el tiristor queda cortocircuitado, la carga va a quedar conectada, funcionando al 100%, sin ninguna orden de conexión. Yo no tengo orden de que la carga se conecte, pero está funcionando al 100% porque lo tengo cortocircuitado. Entonces eso pues se va a quemar. Entonces tendré inmediatamente una alarma. Tendré lectura de frecuencia, lectura de corriente fuera de rango en los límites que yo haya establecido, también tensión fuera de rango de los límites que yo haya establecido y también alarmas de error de comunicación. Lo mismo, un poco en resumen, valores que puedo yo escribir, es decir, límite de sobretensión. Cuando suba de 240 voltios quiero que me dé una alarma. Límite de baja tensión, lo mismo. Límite de baja corriente, me parece importante. Cuando ese ejemplo que he puesto ahí, 230, 5 amperios, pues le voy a decir, si tengo varias resistencias en paralelo, comandadas por un relé de estado sólido, y le puedo decir, cuando bajes de 4 amperios, quiere decir que una de las resistencias se ha roto, avísame con una alarma. Importante para detección de rotura de resistencias. Lo mismo con la frecuencia, con la sobretemperatura. También tendré en situación de alarma una indicación visual por LED rojo, con un número de parpadeos. Pues bueno, ahí tenéis el número de parpadeos que daría el relé de estado sólido determinado que ha detectado la alarma según el tipo de alarma que esté detectando.
Vale, en cuanto a ventajas, bueno, ya hemos ido hablando un poquitín de todo, lo que nos va a permitir la monitorización de variables en tiempo real, las alarmas que me va a permitir tener un tiempo de reacción inmediato con la detección de rotura de resistencia o cualquier anomalía de la propia red, deterioro de la carga por la desviación o por cualquier otro parámetro que yo quiera controlar. Y bueno, al final ya hemos hablado de las ventajas que tenemos con la conmutación de relés de estado sólido en procesos delicados que requieren mucha precisión, como procesos de calentamiento PID. Podremos utilizar diferentes potencias en una misma línea con un solo interfase, diferentes potencias de relés de estado sólido. En cuanto a la comunicación, pues ya hemos hablado que depende de la comunicación que tenga el sistema, tendré que seleccionar el interfaz adecuado. Los relés de estado sólido van a ser siempre los mismos. Tenéis en la web esa que pongo ahí toda la documentación, hojas técnicas, manuales, el protocolo, los archivos correspondientes que haya que descargar. Todo lo tenéis ahí, las certificaciones, la marca CE, la inglesa, la UL, todo lo tenéis ahí. Vale. Bueno, vamos a ver eso que pongo de ahorro de tarjetas de entradas y salidas con un ejemplo que tengo a continuación. Ese último punto que pongo ahí sí me parece también importante. Os preguntaréis qué pasa si se pierde la comunicación Profinet o Ethercat o se rompe el cable, ¿qué ocurre con mi carga? ¿Se van a quedar todos los relés al 100% y se va a quemar? ¿Qué va a ocurrir? Vale. Previamente en la configuración, cuando haga la configuración del sistema, voy a decir a cada estático, en caso de rotura o pérdida de comunicación, dónde quiero que vaya. Es decir, puedo decirle que vaya totalmente a on, calentamiento al 100%, puedo decirle que vaya completamente a off, que se apague, que deje la carga desactivada, o puedo decirle que vaya a un nivel de tanto por ciento fijo, con cualquiera de los 4 modos de conmutación que hemos visto anteriormente. Es decir, que se vaya, no sé, al 50%. Mantendrá la carga un 50% de potencia siempre activada, desactivada, activada, desactivada. La ventaja es que puedo, con una pérdida de comunicación, tener mi carga controlada. Bueno, este es un ejemplo de desviación de carga, ya lo he indicado antes, tengo ahí 3 relés de estado sólido, hago mi comando teach, que aprenda la corriente y tensión, está conmutando el estático con las 3 cargas que tiene a su cargo, y vemos que tenemos 2 amperios y 230 voltios. Bueno, pues una de ellas al cabo de un tiempo baja o supera, es un 10% de desviación, vamos a suponer que se va a 1 amperio, por lo que sea, y tendría esa alarma de desviación de carga. Vale, este es el ejemplo que os quería comentar, que yo creo que es bastante gráfico. Aquí tendríamos un sistema tradicional con relés de estado sólido y donde quiero también detectar una rotura de resistencia, una rotura de carga. Pues tendría arriba mi línea de red básica, por ejemplo, las protecciones con los magnetotérmicos o lo que sea. Tendría aquí conectados unos transformadores de corriente que irán conectados a la tarjeta de entrada del autómata, que será quien me diga con la señal de esos transformadores de corriente que alguna de las cargas se ha roto. Tenemos nuestros relés de estado sólido y tendremos nuestras resistencias. Por otro lado, tenemos la línea de sondas de temperatura que van también a las entradas del PLC, del autómata. Por otro lado, tendremos también la tarjeta de salidas, donde será que harán el mando de los relés de estado sólido por tensión, dependiendo de lo que el control le diga. Tendrá que conmutar la resistencia. Bien, implementamos ahora nuestros relés de estado sólido con comunicación. Entonces, todos los transformadores de corriente no los necesitamos porque ya tengo la monitorización de corriente de cada relé de estado sólido por comunicación. Con lo cual, esa tarjeta del PLC de entradas también me la ahorro. Pero vamos a poner comunicación.
Entonces no necesito la tarjeta de salidas del autómata, que son quienes me comandan los redes de estado sólido, porque lo voy a hacer por comunicación. Entonces, todo ese ahorro de cableado, ahorro de los transformadores de intensidad, todo eso se queda en un sistema compacto con la comunicación adecuada a mi sistema o a mi máquina. Este es un poco el ejemplo, yo creo que típico. Aplicaciones, ya las hemos comentado, básicamente es calentamiento. Un tema de vidrio, sobre todo tema de plástico, muy importante el tema de las alarmas, envase y embalaje también, semiconductor no tenemos por aquí, pero bueno, algo he oído que van a montar algo por ahí. Y bueno, pues como resumen final, pues la reacción que nos dan todos los parámetros que podemos conocer por comunicación, la prevención de posibles fallos, con lo cual me va a permitir predecir posibles fallos o malfunción de elementos que tenga en el sistema, y al final es todo lo que me va a permitir ahorro en costes e instalación también. Bueno, esto es también un resumen final que viene a decir lo mismo. Y ya acabo con, bueno, deciros que estaremos en la Bienal. Tenemos un stand en el pabellón 3, stand B24, perdón. Si queréis, podéis anotar ahí mi dirección de email si no la tenéis, para mandarme un mensajito si queréis que hablemos aparte de esto de otros temas, ahí con algo más de calma y menos nervio. Y pues bueno, pues ahí estamos del día 13 al día 17 y sin más, pues agradeceros de nuevo vuestra atención y vuestro tiempo, y bueno, pues aquí nos tenéis para cualquier tipo de consulta, información, lo que queráis. Gracias a todos. Rubén, ¿alguna cosita más? Damos paso a las preguntas. Podéis ir cuando queráis. Sí, y muchas gracias, John, por esta masterclass que nos has dado sobre el producto. Me ha parecido muy interesante el último esquema que has mostrado, sí, cómo se veía ese cambio, esa evolución y sobre todo la reducción y el ahorro de cableado y de entradas y salidas. Entonces, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Yo os animo a todos aquellos que se os hayan ocurrido preguntas, pues que aprovechéis al máximo y ahora nos hagáis esas preguntas, y si no, tal y como os ha invitado John, pues que sepáis que vamos a estar en la Bienal, y si no, por correo podéis preguntarnos. Entonces, lo primero que nos preguntan, ¿vale? Has hablado del número de estáticos que se podían conectar. Entonces, nos preguntan cuál es el máximo número de estáticos que se puede conectar en este sistema. Has hablado de miles, millones. El número de estáticos que se puede conectar por cada interfase, ya hemos dicho que son, dependiendo del tipo de estático, o 32 por cada o 48. Entonces, luego, el número de interfaces es quien me va a determinar el número de estáticos total que puedo poner ahí. Y el número de interfaces que voy a poder poner ahí me lo va a determinar el tipo de comunicación que tengo. Por ejemplo, si es un Modbus RTU, el máximo número de interfaces que tengo son 247, porque no puedo tener más de 247 direcciones Modbus. En cambio, Profinet, que va por direcciones IP o no sé qué, es lo que el sistema me soporte. O sea, estamos hablando, pues fíjate, el Modbus RTU, que puede ser, vamos a decir, entre comillas, el más limitado, de alguna manera, pues 247 por 32, muchos, son unos cuantos. Entonces, bueno, son muchísimos. Vale. Oye, si necesitáis algún otro tipo de aclaración, nos comentáis, ¿vale? Nos preguntan también. Esto es un caso de aplicación directo. El PLC de Ginés, en este caso, es el encargado de gestionar el control de temperatura, ¿vale? Entonces, nos pregunta si con este sistema, con el NRG, se puede mantener esa jerarquía o hay que indicar individualmente a cada estático la estrategia de control. A ver si entiendo bien. O sea, el PLC al final es el que hace el PID de gestión de temperatura. El PID lo hace el control. O sea, la comunicación y los estáticos son unos mandados. O sea, se conmutan cuando el control le dice
cuánto tiene que conmutar o cuándo. No deciden nada, solo te dan información de diagnóstico, variables, alarmas y acata, vamos a decir, las órdenes de conmutación. Los modos, yo puedo poner independientemente en cada estático el modo de conmutación que a mí me interese. Si tengo una carga que es iluminación y me interesa que sea ángulo de fase, ángulo de fase. Si al lado tengo otro estático con una carga que es en infrarrojo y me interesa el modo de ciclo completo avanzado, le pongo el ciclo completo avanzado. Puedo independientemente configurar el modo de conmutación que me interese para cada carga que tenga conectada. Vale, o sea que puede seguir manteniendo el control en su PLC y actuar con cada uno de los relés. Perfecto. Vale, otro tema. Hablamos ahora del tema de predicción de fallos. Nos has hablado de predicción de fallos en la máquina. ¿Qué variable monitorizada nos puede hacer llegar esa información? Bueno, tenéis datos directos como alarma de ese deterioro o problema en la carga, como puede ser la desviación de carga. Y yo puedo poner el tanto por ciento que yo quiera, por defecto viene un 10, pero yo puedo poner lo que quiera. Entonces, lo que he explicado antes un poquitín, si tú tienes un periodo de vida más o menos conocido de la carga, también con las horas de funcionamiento que lleva esa carga, puedes saber si eso lo voy a tener que cambiar dentro de poco o no. Con la desviación de carga voy a tener la alarma de forma inmediata. Igual con una alarma de mínima corriente voy a saber que se ha roto una resistencia, con lo cual el proceso no me va a ir bien. El calentamiento ya no va a tener la eficiencia que tenía con todas las resistencias. El proceso no va a ir bien. Ya sé, y de forma inmediata, que tengo que cambiar un calefactor. O sea, hay parámetros. Perdón, Rubén. Luego, con la lectura de los datos en tiempo real, yo los puedo guardar. Yo me puedo leer las corrientes o las temperaturas o lo que sea cada X tiempo y guardándolas en un archivo que yo quiera hacer registro y luego ver las gráficas. Si tengo una evolución, el parámetro que a mí me interese, puedo conocer. O sea, a modo de resumen, hemos hablado de horas de funcionamiento, hemos hablado de desviación en la carga, hablamos también de las alarmas que podamos definir, tanto de tensión de corriente sobre todo, y luego además ese histórico que nos ofrece el propio equipo, ese registro de datos. Bueno, el registro de datos no te lo... Habría que analizarlo y ver lo realmente... tienes que hacer tú. Es decir, el equipo solo te da acceso a los datos, no los tiene registrados. Solo si tiene registrado las horas de funcionamiento del estático y el otro, el de carga, y los kilovatios hora. Eso sí que lo tiene registrado. Porque tú cuando lo desconectas, vuelves a conectar, los kilovatios hora quedan ahí. Sigue contando, una vez que lo conecte ya de nuevo la carga, sigue contando. Vale, perfecto. A ver, yo creo que en línea con el tema de la desviación de potencia que estamos hablando, Pascual nos pregunta si esta desviación de potencia se establece como valor fijo o pueden parametrizarse a la demanda. Sí, como decía, la desviación de carga por defecto es un 10%, si no haces nada y quieres activar esa función. Pero lo puedes cambiar, puedes poner lo que tú quieras, un 16, un 17, un 20, un 23. Es configurable totalmente, sí, en función de lo que el cliente le interese. Si igual un 10% es poco porque hay variaciones de tensión en la red y eso al final me hace una variación de tensión y corriente, pues puede que me dé alarmas falsas. Entonces igual conviene pues darle un 20% o lo que el configurar lo interese. Vale, o sea que tenemos libertad de adaptación de alguna forma. Sí, eso tanto en la desviación de carga, en ese parámetro, como en el resto. O sea, yo puedo poner cuando la corriente baje de 13,2 amperios. Vale. O cuando la tensión suba de 240 voltios. O, en fin, esto también, bueno, me da pie un poco a hablar que quizás otros equipos que tengo de medición, medidores de voltímetros o amperímetros o lo que sea,
o contadores de kilovatio hora para ciertas cargas, pues quizás algunos equipos de esos me los puedo evitar también con este sistema porque ya me da esos datos. Vale. Nos hablan también respecto a la conexión eléctrica de la potencia, ¿vale? Atendiendo a la conexión eléctrica de potencia, ¿hay opción para secciones más grandes, medias en el propio relé? 10 milímetros o más sin adaptador en borna. A ver, el relé estático, las bornas, están dimensionadas para la potencia máxima que pueden conmutar. Cada relé está adaptado a su potencia y a la sección del cable si que va. Son 43 amperios, la borna está dimensionada para que pueda poner el cable por normativa adecuado para esa potencia. Vale, perfecto. No sé si tenéis cualquier duda o queréis profundizar en algún tema, nos seguís preguntando y si no, ya habéis visto el correo de John y podemos avanzar en ello. Vale, nos preguntan también si es posible conectar cargas trifásicas. Sí. A ver, la base o el sistema está diseñado para conmutar cargas monofásicas con relés monofásicos. No tenemos relés estáticos trifásicos para este sistema de momento. Pero sí puedo hacer una conexión de una carga trifásica con 3 relés monofásicos. Sería bastante sencillo. Es conectar a fase correspondiente, entrar al estático, salir del estático, ir a la resistencia y de la resistencia cierro una estrella con los otros 2 y ese punto común de la estrella lo cierro con el neutro. Es una forma, al final, es como si fuese una conexión monofásica, porque tú tienes una conexión realmente entre el fase y neutro. Ahora, puedo juntar las 3 resistencias, el otro extremo de las resistencias, puedo juntar los 3 y conectarlo a neutro y luego los otros extremos, no sé si me explico bien, creo que me entenderéis, como he explicado al principio, de fase a borna del estático, de la fase 2 a la borna de entrada del otro estático, de la fase 3 a la borna luego de las otras bornas a las resistencias y cierro con la estrella al neutro. Se puede, bueno. Yo creo que es claro. Pero bueno, al final, como digo, casi me da lo mismo hacer ese tipo de conexión que una monofásica. Igual me ahorro algún cable o algo, bueno, pues habría que mirar, pero bueno. Vale, y yo creo que la última pregunta que tenemos, vale, que le gusta, mira, David en este caso le gustaría hacer una demo en sus instalaciones. Si disponemos de algún equipo de muestra o cómo se pediría ese equipo de muestra o maleta o similar, cómo trabajamos en estos casos. Vale, yo tengo aquí, lo tengo ahí, tengo una maleta con interfase Profinet que es funcional, o sea, son equipos reales con un interfase Profinet real y luego tengo una aplicación hecha a modo de máster, a modo de control, es decir, como si fuese el automata de Siemens, vamos a decir. Y puedo jugar con ellos. O sea, son 3 estáticos y el interfase Profinet y tiene cargas también, son unos ventiladores, hacen un poco de ruido, pero bueno. Y bueno, pues puedo jugar con ello y puedo simular o ver todo esto que os he contado, pues quitarle la conexión de Ethernet, a ver qué pasa, si se va a donde yo quiero el estático o no, o según he configurado. Puedo ver qué pasa si rompo el cable de bus interno, puedo ver cómo se comporta, porque hay unos pilotos visuales, puedo ver cómo se comporta si selecciono un modo de conmutación por ángulo de fase o por ciclo completo, o si aumento el ciclo de tiempo o lo disminuyo. En fin, hay una maleta demo que os puedo dejar y si no, pues sería el producto normal de stock de estáticos y interfaces el que os interese. Que podemos analizar la aplicación y poder llegar a enviar una muestra o analizarla. Vale, y yo creo que no hay ninguna pregunta más. Vale, pues simplemente agradeceros a todos vuestro tiempo. Espero que haya sido de vuestro interés y simplemente aquellos que estéis por la zona norte o que vayáis a pasaros por la Bienal, que sepáis que estaremos allí para atenderos y para hablaros tanto de esta solución como de otras. Y adicionalmente, os enviaremos la presentación, os enviaremos la grabación del webinar
y que sepáis que ante cualquier duda que podéis contactar con nosotros. Así que muchas gracias a todos. Gracias, hasta otra. Agur. Hasta luego.